El siguiente video es una conferencia que he dado este último fin de semana vía Zoom para gente de Venezuela, jóvenes cristianos universitarios de Venezuela. Le agradezco a Eduardo por la invitación, a toda la gente que estuvo presente. Gracias por tanto cariño. Y bueno, nada, los dejo con el siguiente video. La verdadera batalla cultural es la batalla espiritual. Muy en boga está y es muy popular, y ustedes me corregirán si estoy equivocado, pero hoy es muy, pero muy popular el término batalla cultural, ¿no? Es como que todos hoy están haciendo de una u otra manera batalla cultural. Algunos personajes se han vuelto demasiado famosos, se han vuelto puntapié, ahí se han vuelto punta de lanza en la batalla ideológica que lamentablemente estamos atravesando en Occidente, y el término batalla cultural parece ser terriblemente popular. Es tan así que hasta dentro de las iglesias se habla de batalla cultural, tenemos que dar la batalla, esto que el otro. Lamentablemente en nuestro país ya se ha legalizado el aborto, se ha legalizado la ideología de género. Creo que en América Latina, Argentina lleva el puesto número uno, lamentablemente, en leyes progresistas, anticristianas, pero entiendo también que toda Latinoamérica está inmersa en el mismo problema, y parece ser que hay grupos ideológicos que pretenden conducirnos hacia un determinado objetivo, un determinado fin, ¿no? Y algunos han llamado esto que está ocurriendo batalla cultural. Yo recomiendo para que ustedes, aquellos que no estén familiarizados con este concepto, que compren el último libro de Agustín Laje que habla de batalla cultural. Me parece, algunos extractos me parece que son geniales, y además son muy importantes para nosotros los cristianos tenerlos en cuenta. Ahora, lo que sí, yo desde mi humilde lugar, rincón, opino es que el concepto batalla cultural no termina de ser no termina de abarcar realmente el problema que estamos atravesando en Occidente. El concepto batalla cultural, desde mi humilde punto de vista, es escaso para explicar realmente el problema que hay de fondo, este problema ideológico, conflicto ideológico, choque de ideas que hay en Occidente. Desde mi humilde punto de vista, me parece que es insuficiente, ¿no? Ahora, lo bueno que nosotros tenemos como cristianos es algo que lamentablemente en algunos grupos ha pasado de moda, ¿no? Es esto, es la Biblia, es la escritura, la revelación dada por Dios por medio de sus apóstoles, de sus profetas, para poder indicarnos verdades absolutas que tienen que ver con el problema que nos atañe como seres humanos. Y gracias a la escritura nosotros podemos, a este problema evidente que estamos atravesando en Occidente, podemos explicarlo desde mi humilde punto de vista todavía más profundamente y de mejor manera. Es por eso que creo que hay que pensar de qué hablamos cuando hablamos de batalla cultural. Más allá de las distintas definiciones que demos para la palabra cultura, y esto es lo importante del libro de Agustín Laje, ¿no? Cuando en su primer capítulo se mete en la discusión de cuál es el significado de la cultura, y él mismo llega a la conclusión de que es difícil llegar a un único significado, a una única definición, sino que depende necesariamente del contexto y con la persona con la que estés dialogando. Pero más allá de eso, podemos decir que todas ellas, todas estas definiciones que pueden ser empleadas por distintos sectores, comparten algo. Y es que cada definición se fundamenta en el conjunto de ideas que se creen verdaderas por un grupo de personas. Más allá de la definición que alguien tenga, utilice y crea que es verdadera de cultura, más allá de todas estas diferencias que hay entre diferentes sectores al abordar esta palabra, lo que sí podemos concluir es que en todas ellas encontramos similitudes, y estas similitudes tienen que ver con las ideas que se terminan abrazando. La cultura está íntimamente relacionada, vinculada a un conjunto de ideas que se consideran verdaderas. Y esto va a ser terriblemente importante para nosotros, porque
para desenmarañar el problema cultural que estamos atravesando y cómo como cristianos podemos nosotros sumarnos a esta batalla que bíblicamente se nos manda a sumarnos y que además podamos hacerlo bien, va a ser fundamental. Este conjunto de ideas constituyen civilizaciones en valores que muchas veces se representan a través de símbolos. Las ideas constituyen, fundamentan, construyen, edifican civilizaciones. Dependiendo de las ideas que abrace un grupo de personas, una región, va a ser la civilización que se va a construir, el tipo de pueblo que van a ser, la identidad que van a tener como nación, como patria, etcétera. Todo eso depende del conjunto de ideas que consideremos verdadera y que nos la apropiemos y así enseñemos a las generaciones venideras. Ahora, la Biblia nos enseña que hay una batalla, pero esta batalla no la llama la Biblia batalla cultural, sino que la llama batalla espiritual. La pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde radican las ideas? ¿Qué son las ideas? Evidentemente las ideas pueden llegar a ser conceptos que, vamos a decirlo de forma platónica, pero simplemente para que pueda entenderse, que viven en un mundo, en el mundo de lo abstracto, ¿no? La idea en sí mismo no es algo material, la idea en sí mismo no es algo que vos podés poner dentro de una caja, no, la idea es algo abstracto, ¿está bien? Es algo que no ocupa un lugar en el espacio, pero que realmente existe. ¿Dónde existe la idea si no es en la mente humana? ¿Y la mente humana es equivalente al cerebro? No. La mente no es lo mismo que el cerebro. El cerebro es esto físico que nos sirve, sí, para operar en nuestro cuerpo y de alguna manera misteriosa, los filósofos y personas de las ciencias discuten cómo es esta relación cuerpo-mente, cerebro-mente. Pero si hay algo que tenemos que tener en claro es que el cerebro no es equivalente a la mente. La mente es la parte inmaterial del ser humano que parece, entre otras cosas, vincular ideas. Entonces, ahí vemos cómo en el plano de lo abstracto, podríamos decir, o metafísico, mejor dicho, existe una realidad humana, la mente, y que ésta interactúa con ideas. Si la cultura, podemos decir en última instancia, más allá de los diferentes significados que esta palabra pueda llegar a tener, en definitiva es un conjunto de ideas que se creen verdaderas, bueno, ahí nos damos cuenta que estas ideas requieren una última explicación que solamente se puede dar desde la cosmovisión cristiana en el orden de lo espiritual, lo metafísico, lo que trasciende la realidad espaciotemporal. Lo físico es la realidad espaciotemporal, ¿no? Y las ideas, como no se encuentran en el espacio, en el tiempo, trascienden esto. Son metafísicas, están más allá de la física, ¿no? Radican en la mente del hombre. Y esta batalla cultural, entonces, en última instancia, y espero que esto se haya entendido, si no en el tiempo de preguntas y respuestas podemos volver a tocarlo, esta batalla cultural, en última instancia, la Biblia la menciona como batalla espiritual. Y me gustaría señalar, si ustedes me acompañan con la lectura, me gustaría señalar algunos versos bíblicos que pueden servirnos para poder darnos a entender mejor, no mediante opiniones, en este caso mías, sino mediante lo que dice la Escritura. Bueno, bien, estamos en Efesios. Perdón que utilizo una Biblia en línea, pero soy así, lamentablemente. Estamos en Efesios, en el libro de los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 23. Fíjense qué interesante lo que dice acá la Escritura. Dice, a partir del verso 23 nos encontramos aquí, entiendo que ustedes me están siguiendo en pantalla, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense cómo aquí hay ideas que son terriblemente importantes
para lo que estamos discutiendo. Aparece la palabra mente, aparece nuevo hombre, aparece justicia, santidad y verdad, ¿no? Y todo esto relacionado. Pero Pablo parece instar a los efesios a renovar el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué es tan importante renovar el espíritu de vuestra mente? Fíjense lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 17. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 17. Dice lo siguiente: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue, podríamos decir, el primer sermón de Jesús, la primera predicación de Jesús con aquella que empezó a darse a conocer. Lo importante de este único verso que hemos leído es la palabra arrepentíos. En el griego es la palabra metanoia, que entre otras cosas quiere decir cambio de mente, cambiar la manera de pensar. El arrepentimiento está íntimamente relacionado, vinculado con cambiar la manera de pensar. Nuevamente la escritura, ahora ya no es Pablo, sino que es Jesucristo quien nos señala la importancia de cambiar la manera de pensar, de que de verdad haya un cambio profundo en nuestra mente. Pero no es el único pasaje, vamos a seguir viendo varios más. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Y nos vamos a encontrar de vuelta el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, una de las cartas epístolas pastorales, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, señala. Y podríamos seguir leyendo, ¿no? Pero fíjense qué interesante que es lo que Pablo le señala a Timoteo, y es que hay espíritus engañadores que pretenden ser oídos porque transmiten una determinada información errónea que confunde o pretende confundir a los mismos cristianos. Y dice: a esta información errónea que pretende confundir a los mismos cristianos, el apóstol Pablo, ¿cómo le llama? Doctrina de demonios. Fíjense qué interesante que es esto. Leo dice: algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, de lo verdadero, de lo pleno, de lo predicado por Cristo, escuchando a espíritus engañadores. O sea que hay espíritus que engañan, que pretenden engañar. ¿Y dónde se libra ese campo de lucha si no es en la mente? El engaño es cuando se pretende convencer a alguien sobre algo que es falso y esta persona termina creyéndolo. Eso es un engaño. En definitiva, esta información idea radica en la mente. Entonces, aquí podemos notar cómo Pablo de forma implícita señala que los demonios pretenden trabajar en la mente de las personas, confundiéndolos, pervirtiendo buenas, correctas, verdaderas ideas y llevándolos a ideas erróneas. Pero me dirán: bueno, está bien, necesitamos más pasajes. Ok, vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 12. Fíjense lo que dice acá el apóstol Pablo, nuevamente a la comunidad de los Efesios. Dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay una lucha que trasciende lo físico. Y nuevamente parece ser, bueno, ¿y esta lucha en qué plano se halla? En un plano espiritual, evidentemente. Un pasaje más y ya con esto podemos continuar. Nos vamos a la epístola de Santiago en el capítulo 4. Dice lo siguiente. Vamos a... Sí, perdón, 4:7, no 17, 4:7, perdón, yo estaba leyendo 17. Dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros.
¿Por qué hay que resistir al diablo y él huirá de vosotros? ¿De qué forma? Aquí, Santiago está haciendo una clara referencia a las tentaciones. ¿Y dónde nacen las tentaciones si no es en la mente? Poéticamente la Biblia señalará que nacen en el corazón humano, pero sabemos hoy por hoy de que, no, de que el órgano corazón no lleva no actúa de esa manera, sino que es en la mente. Las tentaciones radican en la mente, pretenden echar raíces en la mente. Entonces, cuando el diablo te ataca, el diablo no te ataca de forma física, sino que te ataca por medio de ideas, ideas que pretenden correrte del camino del Señor. Entonces dice Pablo, resistid al diablo, o sea, resistan esas ideas que parecen atractivas, pero que en definitiva, como le decía a los Efesios, o perdón, a Timoteo, los llevarán a apostatar de la fe. Resistir al diablo, la mente, la batalla se encuentra en la mente y el diablo lo que quiere hacer es ganar terreno en la mente. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Dónde está para dejar? Acá. Perdón. Hace 1000 años que doy clases por Zoom y todavía no aprendo a compartir pantallas. Te lo juro que me siento un loser. Bien, continuamos entonces. ¿En qué tipo de batalla estaban inmersos los apóstoles? Los apóstoles evidentemente estaban inmersos en una batalla, pero los apóstoles eran pacificadores. ¿Cómo puede ser que pacificadores estén inmersos en una batalla? Y ojo, nota mental, no eran pacifistas, sino pacificadores, que es distinto. Ahora, ¿cómo puede ser que este grupo de pacificadores estén inmersos en una batalla? ¿En qué tipo de batallas ellos estaban? ¿Qué tipo de batallas ellos estaban librando, perdón? Es la batalla de la predicación. La predicación es una batalla. Y vamos a ver algunos pasajes en la Biblia acá que nos van a traer un poquito de luz al respecto. Pero la predicación es una batalla. ¿Por qué? Porque en definitiva, la predicación viene cuando compartimos el Evangelio, cuando compartimos las buenas nuevas, en definitiva, ahí se prendió un micrófono. A ver. Hola. Ahí estamos. No sé si todos escuchan lo que yo estoy escuchando, pero ¿ya está? Ok, sigo. Bien. Entonces, eh, la batalla que libraban los apóstoles era la batalla de la predicación, porque en definitiva estaban trayendo las buenas nuevas de salvación. Era información nueva acerca de este Dios que pretendía relacionarse con sus criaturas y salvarlos de su pecado. Y esto lo vamos a ver también en la Escritura. Vayamos un cachito nuevamente a la Biblia y vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 1 al 6. Presten atención lo que ocurría cuando Pablo y sus acompañantes visitaban ciudades y predicaban el Evangelio. Presten atención, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Remarquen, tengan en mente esa palabra discutió, porque va a ser muy importante para más adelante, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, presten atención a lo que gritan, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Cómo se trastorna el mundo?
provocando guerras, pero el cristianismo nunca se ha caracterizado por provocar guerras, sino el cristianismo es un movimiento pacífico. Los apóstoles formaban parte de un grupo pacífico de personas. ¿Cómo es que estas personas trastornaban el mundo según los judíos? Por medio de la predicación. ¿Qué es lo que hacían? Cambiaban por medio de la predicación la cultura de la región a la que llegaban. Fíjense, y este ejemplo lo vamos a notar mucho más evidente en el siguiente pasaje. Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19, verso 23, nos vamos a encontrar con algo que es terriblemente llamativo. Presten atención, dice lo siguiente. Alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Muchachos, estamos acá delante de un caos cultural que estaban provocando los apóstoles y principalmente Pablo. Pablo y sus compañeros y seguramente los demás apóstoles, pero lamentablemente la Biblia no nos cuenta esa historia, estaban, como decía el libro de los Hechos, trastornando el mundo, estaban poniéndolo patas para arriba. Culturalmente el mundo y sin ningún tipo de opresión, imposición forzosa del Estado, ni siquiera a través de guerras, el mundo estaba cambiando su manera de pensar a raíz de esta nueva predicación que los apóstoles estaban anunciando. Los apóstoles habían traído nueva información, información que evidentemente estaba siendo respaldada por el poder del Espíritu Santo, ya sea haciendo milagros y convenciendo corazones. Pero es evidente que el ministerio apostólico quedó marcado a fuego en las diferentes regiones que visitaron porque trastornaban el mundo, cambiaban culturas. Trastornar el mundo quiere decir eso, que antes el templo de Diana era grande, era majestuoso, reconocido por las multitudes, y hoy empieza a quedar despoblado. ¿Por qué los templos y los artefactos estos paganos empezaban a ser abandonados? Porque la gente empezaba a abrazar la fe cristiana. Y evidentemente, la cultura está íntimamente relacionada con las creencias de la gente. Dependiendo de qué es lo que crea la gente, es cómo la cultura va a construirse o sufrir modificaciones. Por eso es que Pablo estaba trastornando el mundo, estaba haciendo que la cultura de esas regiones sufran transformaciones. ¿Está bien hasta acá? De hecho, bueno, la predicación y la predicación y el debate, fíjense que yo le dije, recuerden una palabra, discutiendo, ¿no? Obviamente Pablo debatía y no pretendo hoy presentar muchos ejemplos al respecto, pero está lleno de ejemplos a lo largo de la Biblia que Dios ampara, respalda y utiliza como instrumento el debate para llevar a cabo su voluntad. La predicación y el debate de ideas produjo grandes cambios culturales desde los inicios de la fe cristiana. De hecho, Pablo entendía que la verdadera lucha espiritual se daba cuando predicaba, traía un novedoso mensaje de salvación y debatía ideas que diferentes regiones daban por válidas. Pablo entendía que la verdadera lucha espiritual era esa, era traer una novedad con respecto a cómo entendemos la realidad, cómo entendemos a Dios, y que evidentemente él iba a poner en tela de juicio qué es lo que creían las regiones que él visitaba. Esto lo podemos ver en Atenas.
Cuando Pablo dice de que viendo la gran idolatría que había en Atenas, utiliza, ¿no?, ese altar del Dios no conocido para traer el mensaje del Evangelio. Pablo era una persona terriblemente astuta y creo que era un adelantado en el tiempo. Entendía que ahí radicaba el problema y tenía que cambiar la manera de pensar de la gente, conduciéndolos a la verdad del Evangelio. Y solamente si abrazaran con convicción la verdad del Evangelio, la cultura iba a ser transformada, cosa que luego, siglos adelante, podemos empezar a ver los grandes frutos de esas semillas apostólicas que fueron sembradas en el siglo I. Me gustaría que vayamos a un pasaje particular, que es en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6, va a decir algo que desde mi humilde punto de vista va a ser, en términos apologéticos, una de las mejores declaraciones que el Nuevo Testamento nos va a presentar. Presten atención. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjense lo que acaba de decir acá Pablo, resume todo esto que vengo señalando. Pablo dice, muchachos, la verdadera lucha no es como luego, siglos más adelante, la va a dar, por dar un ejemplo, el Islam. El Islam es una religión no de paz, sino todo lo contrario, que por medio de la fuerza y la conquista obliga a las regiones que conquista a volverse al Islam, ¿no? A convertirse al Islam. El cristianismo es todo lo contrario. El cristianismo, como levadura, se mete dentro de la masa y empieza a expandirse, empieza a provocar cambios. El cristianismo es eso. Y Pablo, entendiéndolo muy bien ya desde temprana edad, dice, nuestra lucha no es contra carne. O sea, acá no tiene que ver con si tuviéramos el poder levantarnos en armas y combatir contra el emperador de turno o contra todos estos gobernantes que quieren imponer un conjunto de ideas que van en contra de nuestras convicciones y de la verdad. Sino más bien nuestra lucha es otra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué tipo de fortalezas está hablando? Si no son las fortalezas de la mente. Y dice, derribando argumentos. Hay que derribar argumentos. ¿De qué forma se derriban argumentos? Sino exponiéndolos, sino mostrando y demostrando que dichos argumentos son falsos, que no tienen sentido. Entonces Pablo esto lo tenía muy en claro, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando el hombre pretende por medio de la razón sentarse en el trono de Dios y ocupar su lugar. Y esto hoy lo podemos ver muy claramente, y voy a dar algunos ejemplos más adelante, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Fíjense cómo el objetivo de Pablo es el pensamiento, son las ideas, esas fortalezas, la cosmovisión, los argumentos. Hay que convencer, persuadir a la gente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo entonces? Pablo se predispone a ser instrumento de Dios para derribar esos argumentos erróneos que se tienen acerca de Dios, de la realidad y demás, y presentar con gusto la verdad para que puedan abrazar la fe cristiana y sus almas sean salvas. Pero este pasaje es maravilloso. Vamos a seguir con algunas cositas más. En definitiva, en términos bíblicos, dar batalla espiritual es dar una batalla cultural, solo que la batalla cultural no explica en última instancia qué es lo que está ocurriendo, dado que solo desde la cosmovisión cristiana podemos asumir este concepto que es mucho más profundo que batalla cultural, que es una real batalla espiritual. Y la correcta batalla cultural se da cuando el fundamento clave para toda conclusión es Cristo. Nosotros no podemos dar batalla cultural si no es
que Cristo está presente. ¿Y por qué señalo esto? Porque hay una moda, como lo decía hoy por hoy, minutos atrás, hay una moda por parte de muchos cristianos bien motivados, con buenas intenciones y demás, pero que desde mi humilde punto de vista hay veces que cometen errores por ingenuos o por simplemente dejarse llevar por el impulso emocional que sienten ante las injusticias que están viviendo. Muchos cristianos hoy por hoy dicen, vamos a dar batalla cultural. ¿Y qué es dar batalla cultural? Bueno, es meternos en la política, meternos en los medios, es, no sé, anotarme en un curso contra el aborto para saber cómo responder ante este tipo de argumentos contra la ideología de género, esto, que el otro, que pum, que pan. Y capaz que te volvés un crack, capaz que después te terminás volviendo el Agustín Laje cristiano evangélico, no lo sé, capaz que en eso te volvés un crack. Pero si en última instancia todo no está anclado en Cristo, son son ideas que llegan hasta ahí y no terminan de resolver el verdadero problema que hay. Porque el problema genuino, real, no está en la discusión del aborto. El problema genuino está en el corazón de las personas. El problema real no está en la ideología de género. El problema real y genuino está en el corazón rebelde del ser humano que desea pervertir todo orden de Dios. Es por eso que la batalla cultural sin Cristo anclado como fundamento que permite la construcción de un edificio argumentativo queda en la misma nada. O sea, vamos hasta ahí nada más. Y es un, ¿cómo decirlo? Es una respuesta o solución temporal. Acá la clave es el corazón de la gente. Por eso noto, y este es un consejo de errores que yo mismo he cometido, noto que hay muchos que se avientan, ¿no?, a la política, esto, lo otro, que pum, que pam, pero cuando vos tratás de profundizar conceptos bíblicos o teológicos fundamentales para el cristiano que pretende emprender ese tipo de batalla, no tienen idea. No tienen idea. Hace no mucho tiempo, y siempre cuento esta anécdota, y no doy nombres porque no pretendo avergonzar a nadie, pero hasta no hace mucho tiempo, un día recibí un llamado de una amiga que se metió de lleno en la política, un gran corazón, la chica evangélica a full, trabaja, pero que yo no le llego a los pies del trabajo que hace social y político en nuestro país. Genial, buenísimo. Y se metió en la política. Y en una oportunidad tuvo ahí un encuentro con una persona también metida en la política, homosexual, que vino a querer poner en tela de juicio su fe como cristiana. Y cuando entablaron una discusión en un live de Instagram, la chica pobrecita, con todo el respeto lo digo, pasó realmente vergüenza, porque puede estar terriblemente preparada para la política, pero si en definitiva vos te metés en la política para poder de alguna manera hacer que tus convicciones creen un cambio en nuestra sociedad, la pregunta es ¿por qué crees en lo que crees? ¿Cuál es la razón última de tus convicciones? Entonces hay veces que esta ola en la que nos encontramos, donde es terriblemente popular y típico de rockstar estar metido en la batalla cultural, nos olvidamos de lo más importante, lo esencial, que es, che, esto es lo que yo tengo que comer. Una vez que yo tenga esto claro, ahí metete. No podés ser neurólogo sin pasar por los primeros años de medicina. ¿Se entiende? Es paso a paso. Quería hacer esa aclaración simplemente porque quizás a alguien le puede ayudar, pero de vuelta, la clave está en Cristo, porque en última instancia, el problema humano no está, el problema no radica en estos movimientos ideológicos, agrupaciones políticas y demás que pretenden pervertir los valores y principios cristianos con los que hemos construido Occidente, sino más bien está en última instancia en el corazón del hombre. Es por eso que, volviendo a la Biblia, vamos un cachito más a la Biblia, volviendo a la Biblia, nos vamos a Mateo,
capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón salen. El problema no está en la ideología, el problema no está en Michel de Beauvoir, el problema está en el corazón del hombre. Y pese a que, reitero, tenemos que combatir con argumentos todo este movimiento ideológico, progresista y demás que pretende pervertir nuestros países, que pretende legislar lo que está mal, que pretende hacerle daño a víctimas que se encuentran en el vientre de su madre. Evidentemente esa lucha la tenemos que dar, obviamente la tenemos que dar. Es parte del mandato bíblico dar esa lucha. Ahora, cuidado, no vayamos a pensar que simplemente dando una lucha política o una lucha argumentativa ya tenemos la batalla ganada. En absoluto. La batalla que el cristiano da, ese aspecto es el superficial, el profundo es el corazón. Porque en el corazón del hombre es donde radica toda esta malicia que luego se expresa como argumentos y como movimientos políticos. No solamente eso tenemos, sino vayamos un cachito a Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Y dice lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hay una promesa que los autores del Nuevo Testamento entendieron que era para el tiempo mesiánico, post-Cristo, y era el cambio del corazón. Dios había prometido darle una solución al problema real de la maldad que tenía el hombre y que tiene el hombre. ¿Y cuál es esa solución que Dios ha prometido en Ezequiel y ha empezado a cumplir a través de Cristo? El cambio del corazón. El cambio del corazón es esa solución. Y ese cambio de corazón únicamente lo proporciona el Espíritu Santo. Ahora, para que ese cambio de corazón se pueda llegar a producir, evidentemente necesitamos predicar el evangelio, necesitamos como iglesia trabajar correctamente para que la sociedad esté abierta nuevamente a abrazar la fe cristiana, y cuando abraza la fe cristiana, los principios y valores de una persona evidentemente cambian. Ahora, ¿estamos en una batalla espiritual realmente? Esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos realmente en una batalla espiritual? ¿Hay una persecución a las creencias y valores cristianos? Esta es una verdadera pregunta que debemos hacernos, porque para muchos va a ser evidente que la respuesta es sí, pero hay otros que se cuestionan esto y dicen, no creo que sea tan así. Bueno, ¿hay una verdadera batalla espiritual hoy en Occidente, en nuestros países, o no la hay? Quiero aclarar algo que luego lo voy a retomar para que se pueda entender lo que vamos a ver. El símbolo pretende expresar en el plano espaciotemporal una verdad abstracta, pero que es el pilar de nuestra civilización. El símbolo es algo clave en toda sociedad. El símbolo representa principios y convicciones, valores. Cuando nosotros vemos una balanza, ¿qué es lo que creemos cuando vemos dibujada una balanza? Que alguna relación puede llegar a tener con la justicia. La justicia es un concepto abstracto, real, pero abstracto. Entonces, el símbolo en las sociedades viene a representar creencias ancladas en lo metafísico que se consideran verdaderas. La batalla cultural lo que trata de hacer, en definitiva, es desarraigar todo ese tipo de creencias, principios y valores y cambiarlos por otros. Por eso es que, por dar un ejemplo, los cristianos, cuando habían sociedades que se cristianizaban, derrumbaban altares de sacrificios al dios Moloch, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque más allá de que el ídolo de piedra no es nada, sino más bien es un pedazo de piedra,
lo que representa simbólicamente eso tiene que ser destruido, evidentemente, porque eso representa una idea, representa una creencia. Entonces, en el cambio cultural, el símbolo es algo terriblemente importante, porque atacar el símbolo es atacar la idea, principio o valor que representa dicho símbolo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque lo que vamos a ver, y aquí yo les pido disculpas si es que a alguien le molesta lo que podemos llegar a ver, pero entiendan de qué es la realidad y lo que estamos viviendo, ¿está bien? Les pido disculpas de antemano y espero no ofender a nadie, pero tenemos que ver lo que pasa, ¿está bien? No es que nos vamos a amanecer con algo nuevo, lamentablemente esto es noticia de todos los días, pero presten atención, esto es Bogotá, 2021. Una iglesia siendo prendida a fuego. Ahora, entiendo que los que están sentados del otro lado son evangélicos y dicen, bueno, no, está bien, pero eso es una iglesia católica. Acá no pasa esto en última instancia por católico o evangélico. Acá pasa por el símbolo, lo que representa. ¿Está bien? Lo que representa. Recuerden que lo que estamos acá analizando es el símbolo. ¿Está bien? Esto es Bogotá 2021, una marcha feminista. Seguimos. Argentina, mi buena Argentina, 2018. Esto pasó en el sur de Argentina. España 2021. Saquen sus doctrinas de nuestras vaginas. Chile 2020. En medio de todo ese conflicto que se dio, se recordarán, ¿no? Por el tema de la Constitución y demás. Colombia 2021. También. Iglesias atacadas. Presten atención a lo que viene. México 2019. ¿Saben lo que están quemando ahí? Biblias. Las chicas, les chiques, están quemando Biblias. Están prendiendo fuego Biblias. El que viene es un poquito fuerte. Brasil 2015. En medio junio, el mes Pride, ¿no? Del orgullo. Una mujer desnuda ahí, aparentando estar crucificada, ¿no? Emulando a Cristo, ¿no? De forma irónica, sarcástica, de mal gusto. Pero no es solamente esto. España 2017. Uno de estos queer, ¿no? Drag queer, también en un rito ocultista, ¿no? Tenía todo símbolo de rito ocultista. Mi interés no es pasar el video, reproducir el video, porque nos llevaría mucho tiempo, pero es todo un contexto de rito ocultista y aparece nuevamente la cruz, ¿no? Y por último, este es el más fuerte, ¿eh? Yo les pido perdón y entiéndanme, pero que son cosas que tenemos que mostrar. Brasil 2019, en una marcha feminista, verán el crucifijo, ¿no? Y la feminista ahí, evidentemente, mofándose de ello. Fíjense en estas cosas. Chicas dentro de una catedral, ¿no? Atacándola. Virgen María aborta a Cristo y hazte feminista. Esto pasó en Argentina, el del cuadro de la derecha superior, eh, de un tipo de Virgen María abortando a Cristo, ¿no? Algo terriblemente de mal gusto. Pero fíjense cómo en última instancia, lo que quiero decir es, se pretende atacar un símbolo. ¿Por qué? Porque atacando el símbolo, se ataca lo que representa el símbolo. Esto no es simplemente, a ver, nosotros podemos entender de que se tiren iglesias abajo. Suponete que te prenden fuego la iglesia, te la prenden y, o sea, la esencia de la fe cristiana no radica en los muros de una estructura edilicia. La iglesia se viene abajo y los cristianos la vuelven a construir. Lo que se trata de hacer es de desmoronar el símbolo por lo que representa. Y esto es a lo que debemos prestarle mucha atención. Desde el siglo pasado estamos viendo que hay una creciente en Occidente y es la apatía y el rechazo hacia lo religioso, particularmente hacia el cristianismo. Y esto se ve reflejado de muchas maneras.
¿Cómo se revierte esto? ¿Cómo se revierte esto? Parte de la sociedad se ha creído el relato progresista acerca del cristianismo y en definitiva lo culpa al cristianismo de todos los males. Para vivir en un mundo mejor, el cristianismo debería desaparecer. ¿Cuántos recuerdan aquella famosa canción de John Lennon, ¿no? Imagine, ¿no? Imagina un mundo sin religiones, dice. Yo les tengo que ser honesto, o sea, todo el mundo aplaude esa canción. Para mí no hay canción más estúpida que esa de John Lennon, Imagine. Cuando estudias la letra, cuando lees la letra, decís, pero no tenés que tener, o sea, una persona sin dos dedos de frente nada más puede, puede, puede creer de que esa letra dice algo positivo. Pero en definitiva, fíjate ya como desde décadas pasadas, en el siglo pasado ya estaba esta iniciativa, ¿no? Imagina un mundo sin religiones, qué felices que seríamos, qué unidos que seríamos, la paz que habitaría en el mundo si la religión no existiera. Eso es lo que te quieren vender. Hay un relato progresista que te quiere vender y convencer que todo lo religioso está mal, que la religión es el gran mal del mundo y particularmente el cristianismo. El cristianismo no permite que nosotros podamos ser felices. ¿Querés ser feliz? ¿Querés autorrealizarte en la vida? Combatí al cristianismo, porque cuando desaparezca el cristianismo, vamos a poder concretar todos nuestros sueños. Ahora, el cristianismo no desaparece solo por atacar sus símbolos. El cristianismo no desaparece solo por atacar sus símbolos, sino desmontando sus creencias. Y esto también los progres lo han entendido. Esto lo han entendido los progres. Por eso, fíjate lo que te voy a mostrar ahora. A ver. Ahí. Fíjate esto. Este señor que ven en pantalla se llama Alejandro Rosichner. Yo no sé si hay alguno que me siga acá en mi canal de YouTube. Mi último debate en el canal de Danan fue justamente con este hombre, Alejandro Rosichner, filósofo, este hombre, y consejero de nuestro último presidente Mauricio Macri en su gestión. Con razón no fue como no fue con Macri, ¿no? Filósofo. Bueno, el que no vio el debate le recomiendo que lo vea, ¿no? Él es ateo. Y escribió este libro que causó gran euforia en los medios de comunicación cuando salió, porque este tipo es muy conocido en los medios de comunicación en Argentina. Hijos sin Dios. ¿Cómo criar chicos ateos? ¿Cómo criar chicos ateos? Fíjate, un manual de ateísmo para niños. Una locura. Y más sabiendo de quién viene, que ni siquiera sabe cuál es la razón por la que es ateo, ¿no? Pero esto no solamente queda acá. La Biblia LGBT, ¿no? Y nosotros lo vemos así y decimos, che, bueno, no, está bien. Capaz que esto es un dibujo nada más. Esto capaz que, bueno, nada, alguien la dibujó, la subió en redes y ya está. No, 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 mirá, la podés conseguir en Amazon. En papel está $27. Yo te juro que el día que esta Biblia queer para LGBTs salga en español, yo me la voy a comprar, te juro que me la compro. Me la compro para poder, nada, desmontar todas las pavadas que debe decir. Pero fíjate que ya se puede comprar en Amazon este tipo de cosas. Pero ¿por qué suceden también estas cosas? Porque hay un relato y hay ciertos personajes que se ocupan del relato. En el caso del ateísmo tenemos a los rockstars. ¿Quiénes son los rockstars? Son los llamados, en un momento, ¿no? Quienes fueron, al menos, los llamados cuatro jinetes del ateísmo. Y ahí los tenemos, ¿no? Al ya fallecido Christopher Hitchens, ¿no? Richard Dawkins, Daniel Dennett y Sam Harris. Los famosos cuatro jinetes del ateísmo. Estos cuatro muchachos tenían un programa de televisión que pretendían, en donde pretendían desmontar la religión y particularmente el cristianismo. Atacaban el cristianismo, atacaban. Y como son todos académicos, todos tienen grados doctorales en sus disciplinas. Por dar un ejemplo, Richard Dawkins, hoy por hoy, el señor este
que está acá en el segundo lugar. Eh, Él es biólogo, biólogo evolucionista, es uno de los mejores biólogos en el mundo y utiliza su fama para atacar el cristianismo. El ya fallecido Christopher Hitchens murió de cáncer hace un par de años atrás, pero era una persona muy elocuente, verborrágica, persuadía con facilidad con la retórica que tenía. Era muy bueno hablando. Después Sam Harris, filósofo, y Daniel Dennett también filósofo. Todos ellos comenzaron a partir del 2001. ¿Cuántos recuerdan lo que ocurrió en el 2001? 2001, la tragedia de las Torres Gemelas, el atentado contra las Torres Gemelas, ¿no? Se empezó a poner en tela de juicio esto y se empezó a discutir el tema de la fe, las religiones. Las religiones en última instancia le hacen mal al mundo, porque en definitiva las Torres Gemelas cayeron por motivaciones religiosas. Y ahí metieron a todos dentro de la misma bolsa, los musulmanes con los cristianos, y empezaron a atacar el cristianismo. Y estas 4 personas fueron uno de los puntas de lanza de este tipo de ataques, de tal forma que ciertos libros de estas personas, como Carta a una Nación Cristiana, de Sam Harris, o El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, se volvieron bestsellers, ¿no? La gente empezaba a comprar a montones y de esta manera empezaron a lavarle la cabeza a la gente diciéndoles que en última instancia el cristianismo es la raíz de todos los males y cuando nosotros abandonemos la religión vamos a realmente vivir en un mundo ideal, en un mundo bello, pacífico y demás. Pero si ustedes creen que estas personas no son lo suficientemente malas, quiero que prestes atención un instante al siguiente video. When I meet somebody who claims to be religious, my first impulse is don't believe you. I don't believe you until you tell me. Do you really believe, for example, if they say they're Catholic, do you really believe that when a priest blesses a wafer, it turns into the body of Christ? Are you seriously telling me you believe that? Are you seriously saying that wine turns into blood? Mock them, ridicule them. In public. Don't fall for the convention that we're all too polite to talk about religion. Religion is not off the table. Religion is not off limits. Religion makes specific claims about the universe which need to be substantiated and need to be challenged and, if necessary, need to be ridiculed with contempt. Bueno, lo explico. Este hombre, agradable sujeto, le está diciendo a un grupo de ateos ahí en una marcha atea, calculo que es, hace un par de años, les está diciendo, a los religiosos hay que ridiculizarlos públicamente, hay que humillarlos públicamente, no se dejen llevar por la compasión ni el respeto. Esta gente que habla de la realidad, que hace afirmaciones del cosmos y demás, pero con presuposiciones religiosas, hay que humillarlos, ridiculizarlos y hacerlo a esto públicamente. Eso es lo que dice nuestro buen amigo Richard Dawkins, hoy por hoy el ateo más conocido del mundo. Ahora vos fíjate, está todo bien, ¿no? Una persona puede ser atea, pero de ser atea a pretender ridiculizar a personas que creen distinto, me parece que hay un gran paso. Y evidentemente hay ahí un síntoma de malicia que no debe pasar desapercibido. Es evidente que, me parece, ante lo mostrado, creo que es evidente que estamos en una batalla espiritual en Occidente. Oriente también está pasando su batalla espiritual de otra manera, pero Occidente está pasando por una batalla espiritual que se ve en la cultura. Y estas últimas palabras de Richard Dawkins son de las más impactantes que he encontrado porque un tipo del prestigio, del reconocimiento mundial de él, que llame a los ateos a ridiculizar y humillar públicamente a cristianos, es indefendible. Eso es indefendible, llámalo como lo quieras llamar.
Es por eso que más que nunca debemos estar siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Como decía un tal Pedro, William Lane Craig afirma que el objetivo de la apologética es allanar el camino para la llegada del Evangelio, prepara los campos, ara la tierra para luego sembrar la semilla y que Dios haga lo suyo. Y es acá en donde nos metemos a decir, che, loco, ¿y qué es lo que podemos hacer? Y acá llega un instrumento dado por Dios que es la apologética. La apologética, tal y como dice William Lane Craig, prepara el campo, ara la tierra para que luego pueda ser introducida la semilla del Evangelio y que el crecimiento lo dé Dios. Pero el trabajo de la apologética es el trabajo pre-evangelístico, es el que prepara el corazón de las personas para poder recibir el Evangelio, es el que prepara la mente de las personas para recibir el Evangelio. Y creo que más que nunca hoy por hoy este instrumento debe ser utilizado por nosotros por el contexto en el que nos encontramos. El problema que el evangelista tiene hoy es que la gente, por creencias erróneas, no está predispuesta a oír todo lo que tenga que ver con cristianismo. Por eso es que el verdadero evangelismo es tan poco efectivo hoy. No sé en Venezuela cómo será, pero yo te explico lo que es acá en Argentina. Si alguien cree lo contrario, que me diga, ¿cuál es la razón por la que hay tantas iglesias y supuestos cristianos y la maldad, corrupción, engaño, traición crecen cada día más? Yo no sé si pasa en su país, en Venezuela. Acá en Argentina se levantan 2 iglesias por día en cada barrio. Vos levantás una piedra y te encontrás una iglesia evangélica. Todos los días hay nuevas iglesias evangélicas. Ahora la pregunta es, si se están multiplicando las iglesias, es porque se están multiplicando los cristianos. Si se están multiplicando los cristianos, la pregunta es por qué la sociedad cada vez cae más bajo, porque hay cada vez más maldad, porque hay cada vez más rencor, porque hay cada vez más falta de perdón. ¿Por qué? ¿Por qué está tan corrompida la sociedad ante la multiplicación de supuestos cristianos? Esto parece escapar a toda ecuación lógica. Una tierra seca, al recibir agua, se humedece, cambia. Si estamos delante de una tierra seca y le arrojamos un balde con agua, evidentemente esta tierra sufre un cambio. Si una tierra llena de maldad recibe personas que han sido transformadas bajo el poder del Espíritu Santo en lo más íntimo de sus corazones, dicha comunidad va a cambiar, dicho lugar va a cambiar, dicha región necesariamente tiene que cambiar. Por eso es que, como sucedía en el tiempo de los Hechos, los incrédulos decían, estos trastornan el mundo. ¿Por qué? Porque están cambiando la realidad sociocultural que hemos mamado desde pequeños. Evidentemente tiene que haber un cambio, pero al menos en mi país, no sé en Venezuela cómo será, en mi país esto no pasa. La apologética hoy en día es una herramienta fundamental y necesaria para mostrarle a la gente que el cristianismo es una cosmovisión que debe considerarse seriamente. No puede ser que en los programas de televisión cada principio de año llamen a la tarotista, llamen a la astróloga para saber a ver qué es lo que pase y ese momento todo el mundo lo toma con gran seriedad y respeto. Pero si el cristiano quiere levantar la voz públicamente en un medio de comunicación, lo tratan como un retrógrado, ignorante, supersticioso. ¿Cómo puede ser que estas cosas ocurran? Evidentemente hay algo que está mal. Entonces la gente hoy por hoy en Occidente está dejando de considerar la fe cristiana como una cosmovisión intelectualmente plausible, válida. Está considerando que el cristianismo ya mucho sentido no tiene y pruebo otras alternativas. Con esto no estoy diciendo que la apologética sustituya la actividad del Espíritu Santo, convenciendo en lo más profundo del corazón,
Simplemente digo que la apologética es la herramienta que Dios nos ha dado para quitar cada obstáculo intelectual que se interponga entre la persona y Cristo. Mucho relato anda dando vuelta, ateísmo, deísmo, feminismo. Hay mucho relato dando vuelta, ideología de género, esto, que el otro y demás. ¿Para qué sirve la apologética? Para proveer razones, para proveer respuestas, para desmontar argumentos y que la gente, al desmontar esos argumentos, se encuentre con el camino libre para que luego, al llegar el evangelio a su vida, pueda, sin ningún tipo de estorbo en el camino, abrazar la fe cristiana. Hoy hay mucho ruido dando vuelta, hoy hay mucho relato dando vuelta, y es necesario, antes de evangelizar, acomodar ideas. Y la apologética, entre otras cosas, pretende hacer eso, acomodar ideas, dar razones del por qué creemos lo que creemos, por qué el cristianismo es superior como cosmovisión a cualquiera otra que le quiera hacer frente y por qué las personas deberían considerarlo seriamente. Y ahí llega el evangelista y le comparte del Señor, y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Por eso me quiero quedar en última instancia, ya para finalizar, con lo que dice el apóstol Pablo nuevamente, si ustedes me lo permiten, segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 en adelante, dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hoy por hoy, preparémonos más que nunca en universidades, en los colegios, en el trabajo, en la política, en los medios de comunicación. Vayamos, copemos todos esos lugares, pero transformémoslos. Y para transformarlos, dado que hay mucho ruido de información dando vuelta, tenemos que tener ideas claras, saber de qué hablamos cuando hablamos de fe cristiana y proveer buenas respuestas a aquellos que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros.